los miércoles acá en Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Arnoldo, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Yo te escucho un poco bajo. ¿Vos me Bueno, escuchás bien? ¿ahora me escuchas mejor? Perfecto. Bueno. Mirá, habíamos planteado los criterios generales sobre la deuda pública y deuda externa, y en particular el tema primero con el que vamos a tropezar en esta cuestión es con el Club de París, que hay un gran vencimiento ahora en el mes de abril. Este vencimiento es un vencimiento de 2.600 millones de dólares, que hay que señalar la necesidad de declarar nula, odiosa e inviable esta deuda por su origen, que tiene que ver con todos los contratos bélicos de la época de la dictadura con los países de Europa, por lo menos su último tramo, y por la última etapa de su tramitación. Esta deuda la renegoció Kicillof hace 10 años, cuando ellos la declaraban del orden de 4.300 millones de dólares, pero agregándole intereses y punitorios, se firmó por 9.600 millones de dólares, aceptó el gobierno argentino en aquel momento, o sea, en el año 12, en el año 2014 se reafirmó esto. Con una idea de cancelar la deuda en cuotas de 7 años. Al año 2019 faltaba cancelar la última de estas cuotas, que era de 1.800 millones de dólares. Cuando le estalló todo el sistema financiero en sus manos a Macri, postergó el pago y se volvió a postergar el año pasado. Por lo tanto, además de que por su origen es una deuda odiosa, podemos decir que en los últimos 8 años nosotros pagamos, si era conceptuado el capital en 4.000 millones de dólares, llevamos pagados 8.000. Sin embargo, seguimos debiendo 2.600 y yo creo que hay que declarar, no solo por su origen odiosa esta deuda, sino que hay que declarar que está cancelada y no pagarla. Claro, ya está, la pagamos. La pagamos 20 veces. Claro. Bueno, esta es una que sería una de nuestras deudas. Y el otro gran origen del conjunto de nuestra deuda pública es la que se contrae en medio de la dictadura, cuando Cavalli inventó el seguro de cambio. ¿En qué consistía el seguro de cambio? Para asistir de dólares a la economía que venía flaqueando por todos los gastos de la dictadura, se planteó que las empresas privadas consiguieran préstamos en dólares a más de un año, que toda esa deuda que consiguieran las empresas privadas, el Estado, a través del Banco Central, se iba a hacer cargo al valor del dólar del momento que se contrajeran. O sea, para ser precisos, las empresas contrajeron deudas en el año 81, 82, con un dólar a valor de 5.000 pesos de aquel momento, y cuando se tuvieron que cancelar en el año 1982, el dólar estaba a 45.000 pesos. O sea, las empresas tenían, de hecho, una devaluación de su deuda del 90%, de 5.000 a 45.000. ¿Me explico? O sea, el Banco Central pagaba los dólares y las empresas le pagaban al Banco Central 5.000 pesos por cada dólar, que entonces valía 45.000. ¿Qué pasó con el Banco Central? El Banco Central no pudo hacerse cargo del conjunto del seguro de cambio. El seguro de cambio abarcaba 23.000 millones de dólares.
Entonces el Banco Central pagó una parte y emitió bonos por 18.000 millones de dólares, en realidad le hizo emitir bonos al Tesoro. Este es el origen principal de nuestra deuda pública. Este es el origen que hace que cuando cayó el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la deuda pública estaba en 4.000 millones y cuando terminó la dictadura, entre este negociado, más lo del Club de París, más otras inyecciones que se le metieron a la deuda, terminamos cerca de 36.000 millones de dólares. Pero el grueso de esta deuda estuvo dada por este seguro de cambio. Desde ya que en el Banco Central figuran las estadísticas y las empresas que tomaron, a las que se les canceló la deuda. En muchas de ellas, la investigación que hiciera Olmos años después, ya durante el gobierno constitucional, se vio de que muchas eran falsos créditos. O sea, que las empresas hacían figurar un determinado crédito con el extranjero que en realidad lo recobraban a través de algún banco exterior y después el Banco Central se hacía cargo de los dólares. Varias de estas deudas, de estos fraudes, están comprobados. Claro, sí recuerdo, Arnoldo, que era el caso de YPF, que era uno de los más mencionados, que se generó una deuda de 8.000 millones de dólares durante todo el periodo de la dictadura. Bueno, esto fue una parte, viste, que para hacerse de dólares, la dictadura tomaba las empresas del Estado y las endeudaba. En todo caso, esta fue una forma de tomar deuda del Estado, digamos así. Pero el otro era directamente fraude. Por ejemplo, hay uno comprobado, te digo, fraudes, grandes fraudes, pequeñas estafas. Una que hizo el conde Ratazzi, o sea, el tío del actual dueño de Fiat Automóvil Argentina, que hizo endeudar a la Fiat con una supuesta deuda extranjera que terminó siendo parte del mismo grupo internacional de la Fiat. Después el Banco Central pagó esta deuda. Entonces, así hubo muchas deudas circulares, por eso que se dice que el origen de nuestra deuda, por lo del Club de París, es odiosa, por el carácter de estas estatizaciones de deuda privada fraudulenta. ¿tá? Cuando nosotros decimos que la deuda, el origen de nuestra deuda pública y externa es odiosa y fraudulenta, se debe a estos dos motivos. Mira, está la lista de las empresas, no es ningún secreto. Te puedo decir que lo principal, qué sé yo, podés agarrar a Sindar, podés agarrar los Vicentín, podés agarrar los principales bancos que operan en Argentina, el Banco Río, el Banco de Galicia, podés agarrar los principales grupos como Bridas, como Dálmine, o sea, Techín, podés agarrar lo que era Papel de Tucumán, o Minetti, Aluar. Todas estas empresas pegaron el salto a partir de esta capitalización que se les hizo con la estatización de sus deudas privadas. Algunas, como el grupo Fiat, ponele Fiat Fedel, en ese momento manejada por Macri directamente, tenían, claro, ¿no? También como todas las automotrices, importante deuda externa comercial, ¿no? Bueno, todas estas deudas fueron beneficiadas con ese seguro de cambio. Es importante esto, porque en ese momento es que un grupo importante de las grandes fortunas y de las empresas radicadas en la Argentina pegan un salto con la capitalización del Estado y el endeudamiento público, por el cual se transforman en un grupo, ¿cómo diríamos?, dentro de las clases dominantes argentinas, en un grupo VIP. Es un grupo de 100
empresas más o menos que pasaron a un carácter monopólico fundamental en la economía argentina. Claro. Sí. Bueno, este es el origen de la deuda y están los nombres, se los puede ir dando a lo largo del tiempo y tendremos que ver la forma de ajustar estas cuentas con estas empresas. De alguna forma tendrían que devolver esta capitalización al Estado argentino. Bueno, yo tengo propuestas para eso ahí hay que vamos a ir dos cosas, desarrollando. Arnoldo. Uno, que haya jueces de la nación, como fue el caso del juez Jorge Ballesteros del Juzgado Federal número 2, que tomó la denuncia de Olmo, investigó y falló. Después está que el poder político o el Congreso de la Nación acompañe todo eso, porque el juez había derivado las actuaciones al Congreso de la Nación, que le corresponde manejar el tema de la deuda externa, y eso quedó archivado, pero hubo un fallo de un juez de la Nación con respecto al endeudamiento. Ahora debería tomarse toda esta lista que vos decís, investigar y fallar y bueno, y ser acompañado por las instituciones que corresponden, el Congreso o el gobierno, para recuperar ese dinero. Claro, cuando eso que estaba sentado en el Parlamento, tuvo fundamento, por lo tanto, la declaración del default del 2001. Porque se dice que fue una declaración alocada, no, tenía un fundamento firme, que era justamente este fallo del juez Ballesteros, que a posteriori se lo archiva. Pero después nos vamos a referir a la evolución de la deuda, y es significativo que el único periodo en que no se incrementó en forma importante la deuda pública y externa fue en ese periodo en que se declaró el default. Esta deuda que quedó al salir de la dictadura en alrededor de 40.000 millones de dólares, hoy, habiendo pagado la Argentina, como te di las cifras con el caso del Club de París, varias veces esta deuda, hemos pagado centenares de miles de millones de dólares, nuestra deuda pública al día de hoy es del orden de 336.000 millones de dólares. Bueno, la seguimos la próxima semana, Arnoldo. Abrumador a este tema de la deuda externa, pero hay que abordarlo, desentrañarlo, ver qué hay atrás y no solo para conocer, sino para darle una solución y después buscar a los responsables de todo esto y que sean sancionados, ¿no? Es decir... Y sí, mirá, sí, yo siempre digo, para salir de un problema hay que ver cómo se entró. Si vos ves cómo se entró en el problema, le vas a encontrar la salida. Ahí va. Bueno, seguimos la semana que viene. Un abrazo, gracias Arnoldo, buenas tardes. Un abrazo a todos.